Hola, buenos días. Hoy traigo un versículo en especial que ha hecho muy bien a mi vida y está en Génesis 4:7. Y dice que el pecado está al acecho, está mirando a ver por dónde atacar. Y cuando nosotros pecamos, pues el pecado se enseñorea de nosotros. Es decir, se hace nuestro Señor y nosotros somos su esclavo. Y si nosotros aguantamos la tentación, nosotros nos enseñoreamos en el pecado. Y analizaba esta palabra y sabemos todo lo que significa pecado, que es una separación de Dios, pero hay mucho tipo de pecado. Como sabemos, hay pecado sutil que entra por una puertecita muy pequeña que a veces ni siquiera nos damos cuenta. O hay otro tipo de pecado, que es un pecado premeditado. ¿Y esto qué es un pecado premeditado? No estoy hablando de un asesinato en serie que están premeditando esta gente hasta que lo hacen, o no es incluso un robo a un banco, que hay una estrategia para ver. No hablo de esta premeditación. Hablo de tener la tentación ahí y tomar una decisión y decir pues sí o pues no. Y me viene un ejemplo. Imaginaros que estamos frente a la batalla, a una batalla, y vemos al escuadrón del pecado que viene de lejos y nosotros somos del ejército de Dios. ¿Qué hacemos? Tenemos que ir en el nombre de Jehová de los ejércitos a luchar contra ese escuadrón. ¿O qué harías? ¿O retrocederías para detrás? Vemos muchos ejemplos en la Biblia donde hay muchos personajes que han corrido, han huido del pecado, pero hay otros personajes que han pecado y el pecado se ha enseñoreado de ellos. José, sabemos que huyó. David, ¿qué le trajo a David pecar con esa mujer, acostarse con esa mujer que no era suya? Le trajo una consecuencia que era más pecado. Y ese más pecado, ¿qué consecuencia trajo? Todavía más pecado. Y ese aún más pecado, y así es una cadena donde nosotros nos vamos atrapando en el pecado. Y en concreto hablo de los hijos de Dios. Los hijos de Dios sabemos que Dios nos ama, pero no ama, odia el pecado, no puede estar cerca de donde hay pecado. Es decir, que si viene ahora una tentación y está en ti el decir, lo hago, no lo hago, y tú corres y huyes del pecado y sales vencedor, tú has salido a la guerra con Jehová de los ejércitos y Él te ha ayudado a vencer esa prueba. Y tú estás por encima del mundo espiritual, del maligno, y tú estás ejerciendo de luz en medio de la oscuridad. Pero cuando nosotros pecamos, caemos en la tentación, al principio es muy dulce, pero dentro de nosotros sabemos lo que estamos haciendo mal. Dentro de nosotros sabemos que no estamos dejando el nombre del Señor en alto. Y te vendrán miles de justificaciones, miles de excusas y miles de situaciones que tú vas a ver que el pecado es correcto. Y esa es la consecuencia del pecado. Pero no olvides que en ese momento, en el mundo espiritual, dejamos de tener autoridad. La autoridad en el mundo espiritual se gana superando el pecado, huyendo del pecado. ¿Cuántas veces has pecado y te has arrepentido con todo tu corazón y Dios te ha perdonado? ¿Por qué esta vez no puede ser así? Dios te ama, Dios te ha escogido, Dios te ha puesto nombre, Dios te ha redimido. Levántate en el nombre de Jesús, arrepiéntete al Padre y di, Señor, fortalece mi vida en esta prueba y a la próxima, en el nombre de Jesús, yo lo voy a vencer. No nos olvidemos que el pecado es un escuadrón poderoso que ataca este mundo. Levántate como hija de Dios poderosa, levántate como un hombre de Dios íntegro. Dios recompensa la integridad de sus hijos y no trae una recompensa económica, no trae una recompensa, una estabilidad emocional, sentimental. No, la recompensa ya te la ha dado, y es que seas su hijo, que seas hija del Rey de Reyes, que seas su hijo. Así que Dios te bendiga en esta mañana y recuerda, eres parte del escuadrón del ejército de Dios.
vamos a dejar el nombre del Señor en alto. Que Dios te bendiga.